Con gusto recibo en esta segunda mitad del programa al diputado nacional Pablo Hapkin. Bienvenido, diputado. Un gusto muy grande. Bueno, horas de debate y discusión, de largo debate. El último de los temas aprobados, el tema de la ley de pago soberano. ¿Su opinión, su postura, diputado? Bueno, obviamente es un tema complejo. La ley propuesta por el gobierno es una ley mala desde el punto de vista técnico, ¿no? Fundamentalmente por dos o tres razones. Primero, porque paradojalmente es una ley que incorpora por primera vez una prórroga de jurisdicción, en este caso a Francia. O sea que de algún modo, a pesar de que se la enmarca como una ley patriótica, repite el peor de los errores, que fue una prórroga de jurisdicción. Nunca eso antes había estado en una ley. Sí. En segundo término, porque hay muchas dudas sobre si Nación Fideicomiso va a poder ser el agente fiduciario que reemplace al Boni. Y en tercer término, porque ojalá nos equivoquemos en esto, es muy difícil que un inversor que esté sometido a legislación norteamericana cambie de canje en función de incumplir o no el fallo de Griesa. Ahora, obviamente también es un tema en el que el fallo de Griesa es un fallo muy malo también técnicamente, sí, en muchos aspectos inaplicable. Entonces nosotros planteamos que nos parecía en ese sentido una trampa la discusión, porque si uno votaba en contra de la ley, de algún modo se ponía en una situación, digamos, donde se le planteaba políticamente ir en contra de los intereses de la Argentina. Si la votaba también, porque la ley no va a ser efectiva, es una mala solución, y si seguimos de algún modo encaprichados en una mala solución, los problemas los paga la economía argentina. Entonces, participamos del debate, fijamos nuestra posición, pero planteamos que nos parecía interesante de nuestra parte dar el gesto de no terminar participando ni en una votación a favor ni en contra, porque vuelvo a insistir, Andrés, la ley, para que te hagas una idea, entró a diputados un viernes formalmente, y se trató el miércoles en el recinto. Nosotros no tuvimos prácticamente ninguna posibilidad de hacer aporte. Yo participo en el bloque con Martín Lustó, que incluso acompañó al gobierno en Washington intentando acompañar una posición de la Argentina, sí, tendiente a resolver el problema de la deuda. Y ni siquiera nos escucharon en el planteo que se hizo en la comisión. Bueno, creo que es un camino equivocado, digamos. Ojalá nos equivoquemos y esto funcione bien. Sí. Pero segundo, si no nos equivocamos, ojalá tengamos oportunidad de encontrar mayor razonabilidad, ¿no? Porque creo que el gran problema en este tema es la falta de razonabilidad que a veces mostramos. Y no lo vamos a solucionar con alguna chicana pequeña, digamos, ¿no? Creo que a lo mejor un camino más interesante es el que mostró el país intentando en Naciones Unidas una convención sobre las reestructuraciones, sí, de deuda. En eso yo creo que el gobierno ha planteado una buena postura. Antes que salte eso, diputado, desde el punto de vista práctico, bueno, está la ley. ¿Cómo sería la cosa práctica? Es decir, aquellos que aceptaron el canje 2005, sí, aquellos que aceptaron el canje 2010, ¿ahora tienen que aceptar un cambio de lugar de pago? Tendrían que aceptar el cambio del lugar de pago y venir a cobrar acá. ¿Por qué tendrían? Porque es voluntario el canje. Es decir, depende de que voluntariamente se... Es decir, Argentina, para decirlo, y esto es lo más objetivamente posible, Argentina, sí, sí, depositó el dinero ante el Boni, que es el agente fiduciario, para pagar los bonos del canje. Esos bonos quedaron... El Banco de Nueva York. Claro, esos bonos quedan trabados por el fallo de Griesa. Sí. Bueno, entonces lo que se le propone es decir, bueno, a los que se les queda trabado el pago porque el Boni no paga, le vamos a pagar vía Nación Fideicomisos en Argentina. Sí. Lo que pasa es que muchos de esos inversores están condicionados por la legislación del país del que son. En todos los casos, muchos, digamos, condicionados bajo la legislación norteamericana, con lo cual, si aún condicionan la aceptación voluntaria, podrían ser sancionados por el incumplimiento de un fallo de allá. Sí. Por eso digo, nosotros en este caso hay una suma de errores. Muchos son anteriores al gobierno, muchos son del gobierno en cómo se planteó el canje. Porque la prórroga de jurisdicción la Argentina la consintió cuando se sometió al fallo de Griesa, sí, la consintió cuando apeló y la consintió. Si no daba eso como concesión, no se hubiera alcanzado un tan alto porcentaje de adhesión. Pero entonces hay que tener, precisamente, si eso es así... Perdón, yo creo que es así. Comparto que es así. Pero digo, precisamente frente a ese hecho, uno tiene que acá hacer menos gesto para la tribuna y construir una solución más razonable. Pero no le parece incluso le digo, aprovechando que el fallo de Griesa es tan malo que hasta le genera un problema a la plaza norteamericana. Es decir, hasta digamos, el fallo de Griesa hasta genera complicación. De hecho, vas a ver, ahora va a haber un fallo
próximo de Cámara, que no sabemos qué va a pasar, pero uno puede intuir, y el otro día el propio Griesa tuvo que cambiar su fallo, porque si no estaba afectando a inversores o a bancos que no tenían que ver con los holds out, y que sin embargo quedaron trabados en sus fondos y los tuvo que liberar. Por eso digo, en vez de aprovechar eso, ir en una estrategia común, no, estamos en una ley que yo creo es un gran desafío de poco resultado, ¿no? Entonces sí, Argentina lo puede hacer. También tuvimos una ley de SEDIN, digamos, y de creación de un blanqueo que ha fracasado, se la ha renovado 5 o 6 veces y igual sigue fracasando. Yo creo que hay una tendencia del gobierno a veces en poner más hincapié en lo que puede aprovechar políticamente, diciendo patria o buitres, que en solucionar ese tema. ¿Cuál es el problema, Andrés? Que si nosotros estuviéramos en un marco económico de crecimiento, de crecimiento del empleo y de baja inflación, bueno, esa discusión se daría en un contexto, pero en el contexto que estamos hoy, estamos en un contexto de alta inflación, de alta necesidad de financiamiento de dólares para las energía y para las importaciones, porque eso detiene el crecimiento. ¿Y por qué crees que hay suspensiones y hay despidos? Porque tenemos paralizadas las importaciones, porque tenemos complicadas las exportaciones, porque tenemos un nivel alto de inflación y por eso tenemos ganancias como la tenemos en relación a los trabajadores. Es decir, es todo un círculo que nos está generando un problema económico más grave del que objetivamente deberíamos tener. Y en eso, sinceramente, también te agrego, después de haber devaluado en enero. Sí. Entonces, Ahora, eso es lo que nosotros sinceramente creemos que no se soluciona con una ley que diga patria o buitre y aplaudimos y entonces decimos, sí, estamos defendiendo a la patria. Bueno, esa es una trampa en la que no vamos a caer, porque el problema de eso es que si lo seguimos pagando con la retracción de la economía, bueno, lo paga el empleo, lo paga la inflación y lo paga, a mi entender, la incertidumbre económica de los sectores precisamente más vinculados a los salarios, ¿no? Usted tiene contacto diario y recién lo dijo con el ex ministro de Economía, Lustó. Sí. Es decir, él conoce un montón de cosas que un simple lector de diario o que mira televisión y desconociendo herramientas económicas no tiene. Usted tranquilamente puede decir, che, Martín, ¿cómo es esto? Y porque el tipo lo sabe. Es muy descabellado si yo le digo, tengo la sensación que todo apunta a aguantar hasta el primer segundo que caiga la cláusula Rufo, le pago a los buitres y todo sigue bien. Bueno, pero si fuera así, es una estrategia que no sería inválida. Pero la ley esta no se puede decir. Pero la ley esta va en el otro sentido. Porque si fuéramos a hacer eso, yo creo precisamente... ¿Usted lo descarta? No, no es que lo descarte, es que estamos creando condiciones para que eso no se dé. Es decir, si la estrategia del gobierno fuera, aprovechando, yo creo, las incógnitas que el propio fallo de Griesa genera ya mismo, sí, decir, bueno, no, vamos a esperar la cláusula Rufo. Vamos pero no lo puede decir, diputado. No, sí puede decirlo, porque la negociación continúa, de hecho estamos yendo. Porque entra ya de antemano en adelantar algo que los bonistas que adhirieron al 2005-2010 lo podrían tomar. No, porque en esto hay hasta grupos de bonistas del 2010 que están pidiendo ellos mismos dejar de lado la cláusula Rufo. Es decir, de hecho estamos participando de negociaciones con un mediador. La Argentina sigue yendo sus abogados a las reuniones con el mediador que fijó Griesa. Es decir, al contrario, yo creo que, aunque en su momento no hubiera sido lo mejor, hoy hasta sería mejor eso, creo yo, y vuelvo a decir, ojalá nos equivoquemos, que lo que estamos haciendo ahora, porque lo que estamos haciendo ahora puede generar una situación no de desacato al fallo judicial, sino de provocar la aceleración de los bonos, que es el riesgo más grande que tenemos, pero sobre todo lo que peor genera es que nosotros estamos con necesidad de financiamiento y los problemas de la economía argentina se agravan porque el financiamiento lo estamos obteniendo de la emisión y entonces la inflación crece. Yo recuerdo una frase de la presidenta diciendo, creo que fue en Harvard, si Argentina tuviera el 25% de inflación el país estallaría. ¿Alguien duda de que tenemos una inflación más alta que el 25 anual? ¿Se queda un ratito más? Todo lo que me pida. Ya volvemos con el último tramo de Esto Sí Se Habla.